Bienvenidos chicos a este nuevo video. Soy Ignacio Ruiz Colibadino y vamos a trabajar ahora con la parte de los conceptos de unión e igualdad de subespacios. Y espero que este video sea más cortito porque son aspectos conceptuales no tan complicados de ver. Veamos primero la parte de unión de subespacios, cómo se define. La definición es muy similar a la de intersección, pero nos dice lo siguiente. Si en S y T dos subespacios en el espacio vectorial B sub K, se define la unión entre S y T como el conjunto de todos los vectores que pertenecen a S o a T, ¿sí? Para la unión, a diferencia de la intersección, para que un elemento pertenezca entonces a la unión, alcanza con que pertenezca a S o a T. Si no hace falta que pertenezca a los dos al mismo tiempo, como sería el caso de la intersección. Alcanza con que pertenezca a uno de los otros. Y el símbolo sería esto, si S unión T es el conjunto de todos los B del espacio vectorial B, tal que B pertenece a S o B pertenece a T. Se puede probar que la unión no siempre es subespacio, ¿sí? Y lo vamos a hacer con un ejemplo. Vamos a tomar un ejemplo de un subespacio S, un subespacio T, los vamos a unir y vamos a ver que el resultado no es un subespacio. Esto no quiere decir que la unión no siempre es subespacio. Si hay casos donde la unión sí es subespacio, que sería el caso puntual que un subespacio esté incluido en el otro, con lo cual la unión va a hacer que quede más grande, que si más grande era subespacio, sí va a quedar subespacio. Pero de forma general, la unión entre subespacios no es subespacio. Veamos entonces como un ejemplo cómo se prueba eso. Tenemos entonces un subespacio S y un subespacio T. Fíjense que estoy tomando el ejemplo más sencillo posible, tomando subespacios de R2, ¿sí? Este es X más 2 igual a 0 y T es X menos igual a 0. Directamente ni me voy a molestar en probar la primera condición porque como S es subespacio y T es subespacio, el vector nulo obviamente pertenece a S y pertenece a T y por lo tanto el vector nulo pertenece a la unión, si la unión no es vacía. Pasemos directamente a probar la segunda condición. Primero voy a poner la definición de la unión, igual que como hacemos en el caso de la intersección, ¿sí? Marcando que alcanza con que cumpla esta ecuación o cumpla esta ecuación para que pertenezca a la unión. Entonces veamos. Doy un vector que pertenezca a S, ¿sí? Fíjense que tengo el 2 menos 1. El 2 menos 1 verifica la ley de S. 2 más 2 por menos 1 es 2 menos 2, 0. ¿Sí? Entonces el vector U pertenece a S. Y obviamente verifica esta ley de aquí, ¿sí? Porque si pertenece a S, pertenece a la unión. Porque recuerden que para pertenecer a la unión tiene que pertenecer a uno o al otro. Como pertenece a S, automáticamente pertenece a la unión. Ahora la idea, el chiste aquí es tomar el segundo vector perteneciente a T, porque si no la segunda condición obviamente que nos va a verificar porque estaríamos tomando dos vectores del mismo subespacio, ¿sí? El segundo tiene que pertenecer a T. Doy un vector B, en este caso el 1, 1 que pertenece a T. ¿Verifica la ley de T? Sí. 1 menos 1 es 0. Como pertenece a T, por definición de unión, también pertenece a la unión entre S y T. Entonces, ¿qué tenemos? De la segunda condición tenemos dos vectores, U y B, que ambos pertenecen a la unión. Si los dos vectores están en la unión de U y T. Veamos que la suma no pertenece a la unión, ¿sí? La suma entre U y B es el vector 3, 2 más 1, 3, menos 1 más 1, 0, 3, 0. Para que no pertenezca a la unión, no tiene que verificar ninguna de las dos ecuaciones, ¿sí? Porque recuerden que para pertenecer alcanza con que verifique una. Si yo descarto una, no puedo concluir si pertenece o no, porque tendría que probar todavía la otra. Hay que probar las dos. Comencemos con la primera, verifiquemos qué pasa con la ecuación de S. Fíjense, reemplazo y me queda 3 más 2 por 0 es 3. Y 3 no es 0, con lo cual concluimos que el vector U más B no pertenece a S, ¿sí? Pero, bueno, podría llegar a ser que pertenezca a T y estaríamos salvados. Veamos qué pasa con respecto al subespacio T. Reemplazo en su ecuación y que me queda 3 menos 0 es 3 y no me queda 0. Fíjense que, por lo tanto, tampoco pertenece a T. Con lo cual, me queda entonces que
U más B tampoco pertenece a T. Entonces, ¿qué tengo? Tengo dos vectores que pertenecen a la unión, pero resulta que al sumarlos, la suma entre ellos no pertenece a S y tampoco pertenece a T. En consecuencia, el vector U más B no pertenece a la unión, ¿sí? Y en definitiva concluimos que la unión entre S y T no es un subespacio, ¿sí? Con este ejemplo sencillo pueden, por ejemplo en un parcial, responder a la pregunta si la unión entre dos subespacios es siempre un subespacio. Pasemos ahora al otro concepto que quería mostrar en este video, que es el concepto de igualdad de subespacios. Tenemos entonces la igualdad de subespacios. ¿Qué nos dice? Si N y T, dos subespacios de un espacio vectorial B definido sobre un cuerpo K, todas las definiciones se arrancan igual. Para que sean iguales se tiene que cumplir lo siguiente. De partida, la dimensión de S tiene que ser igual a la dimensión de T, si no, no tiene sentido verificar si son iguales, ¿sí? Una vez que verificamos que las dimensiones son iguales, lo que tiene que suceder es que o S tiene que estar incluido en T, o T tiene que estar incluido en S, ¿sí? ¿Cómo vamos a verificar si uno está incluido en el otro? Hay dos formas, se puede hacer también una tercera. La primera es esta. Basta comprobar, obviamente, luego de verificar la igualdad de dimensiones, que los vectores de la base de uno, por ejemplo, los vectores de la base de T, verifican las ecuaciones del otro, por ejemplo, las ecuaciones de S. Esa va a ser la primera forma con la que vamos a trabajar el ejemplo de A. Y la segunda alternativa es, otra forma de hacerlo entonces es verificando si los vectores de la base de uno son combinación lineal de los vectores de la base del otro, que sería básicamente probar lo mismo de arriba, pero de otra forma, ¿sí? Porque justamente, si los vectores de la base de T, por ejemplo, son combinación lineal de los de la base de S, quiere decir que los vectores de T verifican la ley de S, si pertenecen a S. Bueno, veamos los dos casos. Con el siguiente ejemplo. Tenemos entonces los dos subespacios, uno me lo dan como ley y otro me lo dan como generador. Lo primero que tengo que hacer es sacarle una base a S y tomar su dimensión. En este caso la dimensión es 2. Y también tengo que hacer lo mismo para T. Termino sacando la base de T y la dimensión es 2. Cumplen con la parte de la dimensión. Esto no quiere decir que sean iguales. Cumplen con la dimensión, podrían llegar a ser distintos. Ahora sí voy a tomar el primer caso. Voy a tomar los vectores de T y los voy a verificar en la ecuación del subespacio S. Tomo el primero y lo reemplazo en la ecuación de S. Fíjense que nos queda 3 más 2 es 5 menos 5 es 0. Verifica. Esto no quiere decir que sean iguales, porque para que sean iguales los dos vectores de la base de T tienen que verificar la ley de S. No alcanza con que verifique uno solo. Vamos con el segundo. El menos 2, 1, 0, entonces reemplazándolo a la ley de S nos va a quedar menos 2 más 2 menos 0 es igual a 0. Los dos vectores de la base de T verifican la ecuación de S. Las dimensiones entre ellos son iguales. Concluimos que S es igual a T. ¿Sí? Los dos subespacios son iguales y en definitiva esta base de T no es otra cosa que otra base de S, o al revés, la base de S no es otra cosa que otra base de T y los dos tienen las mismas ecuaciones. Esa sería otra forma de verificar, sacar la ley de T y verificar que son las mismas, ¿sí? Vamos al segundo método que les planteé. En este caso borro eso y era a partir de las combinaciones lineales. Lo que voy a hacer es poner los vectores de la base de S aquí, 1, 2, y los de la base de T abajo. Por concepto de matriz escalonada, si se me anulan las dos filas de abajo, quiere decir que las dos filas de abajo son combinación lineal de las de arriba. Y que sean combinación lineal de las de arriba en caso de que se anulen, ¿qué significaría? Que este vector se puede expresar como combinación lineal de estos dos y por lo tanto pertenece a S. Es decir, verifica esta ley. Y si también se anula la fila correspondiente a este vector, quiere decir que es combinación lineal de estos dos, por lo tanto pertenece a S, es decir, que verificaría la ley. Entonces veamos si se anulan o no. Según lo que hicimos hace rato, porque la expresión no cambió, se deberían anular estas dos filas. Veamos qué pasa. Ustedes escalonan tomando como pivote el número 1
La segunda fila ya está. ¿Qué pasa con la tercera y cuarta? Me queda 1, menos 0 es 1, 5 menos 3 es 2. Y la de abajo me queda 1 menos 0 es 1, 0 menos 2 es 2. Claramente no hace falta hacerlo, si hago un exponamiento más, esta fila se va a anular y esta fila se va a anular. Entonces marco de vuelta el concepto. ¿Qué quiere decir? Que este vector, ¿sí?, el 3, 1, 5, es combinación lineal de este y de este. Es decir, se puede expresar como combinación lineal de los vectores de la base de S. Por lo tanto, pertenece a S. Es decir, verifica esta ecuación. Y este vector, el menos 2, 1, 0, también se puede expresar como combinación lineal de estos dos. Por lo tanto, pertenece a S, verifica su ley. Como estos dos vectores verifican la ley de S, es decir, pertenecen a S, y como las dimensiones son iguales, concluyo entonces que S y T son los mismos subespacios, lo mismo que habíamos sacado hace rato. Con eso entonces terminamos este video, nos queda solamente un video más respecto al tema de espacios vectoriales. Les agradezco por su tiempo y hasta la próxima.